Yo no he cometido ningún ilícito penal para andar buscando fuero. Se equivocan. Quienes han cometido ilícitos penales son otros. Yo no soy el expresidente Flores. El que tiene una difusión roja y anda siendo buscado por la justicia es el expresidente Flores, no el expresidente. Al término de su mandato se le cuestionó, hubo algunos cuestionamientos en términos de transparencia. ¿Cómo que al término de mi mandato hubo cuestionamiento de transparencia? ¿Quién me ha cuestionado? En el sentido de que, por ejemplo, de algunos gastos. Testigos afirmaron que el dinero se sacaba de los bancos en bolsas jardineras, en cantidades obscenas, destinado a vehículos de lujo, propiedades, joyas, viajes en jet privado, fiestas y prebendas políticas. Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. La verdad no se negocia y el motor es la duda de toda investigación. Gracias por apoyar este canal, por exigir siempre una mirada crítica sobre los hechos que marcan la historia de El Salvador. Hoy no se trata solo de repasar la vida de un expresidente, sino de poner en tela de juicio el mayor misterio político de la última década. Carlos Mauricio Funes Cartagena, ¿está realmente muerto? ¿O estamos ante una de las operaciones de encubrimiento más sofisticadas del poder en Centroamérica? George Orwell. En tiempos de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario. El nombre de Funes, para muchos, es sinónimo de polémica, traición y corrupción. Por cada episodio de su vida y de su muerte, podrían hacerse horas de reportaje. Pero hoy vamos a ir más allá. Nos sumergiremos en los detalles, en las inconsistencias y en los silencios, sobre todo porque en las voces que se atreven hay una duda. Porque en la política salvadoreña, la verdad suele enterrarse bajo toneladas de comunicados oficiales y la historia está llena de cadáveres ilustres. Desde luego que nunca aparecen. Damos inicio. Política y Fe, vista de otra manera. Damos inicio. Carlos Mauricio Funes Cartagena fue en su origen el periodista incómodo, el rostro familiar de los noticieros que denunciaban los abusos del poder, el nombre o el hombre que no venía de las élites ni de familias acaudaladas. Se vendió y fue comprado, como la voz de los sin voz. Y sobre ese perfil y ese capital moral, llegó a la presidencia en el año 2009 bajo la bandera del Frente Farabundo Martín para la Liberación Nacional, el FMLN. Mi gobierno estará animado por el espíritu de la unidad nacional. La construcción de la unidad nacional exige dejar de lado desde ya el partido de izquierda que buscaba lavarse la cara y alejarse de su pasado guerrillero. El FMLN necesitaba un rostro fresco, alejado de la cúpula guerrillera, y Mauricio Funes encajó perfectamente. Así, el símbolo de cambio y transparencia llegó al poder prometiendo una nueva era, jurando ante el pueblo que la palabra de Dios guiaría todos sus actos de gobierno y que solo firmaría decisiones que favorecieran a los más humildes. Seré fiel al juramento que he hecho, guiándome por los intereses nacionales y por el afán de servir sobre todo a la población más desfavorecida. El pueblo salvadoreño pidió un cambio y el cambio comienza ahora. Nosotros definitivamente no tenemos el derecho de equivocarnos. Palabras solemnes que vistas en retrospectiva suenan a una burla para la historia. Abraham Lincoln.
Puedes engañar a todo el mundo algún tiempo. Puedes engañar a algunos todo el tiempo. Pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo. Pero la historia no perdona a los ingenuos. El símbolo de cambio y transparencia terminó envuelto en lujos, en excesos y en desvío de fondos. Funes, el periodista de los pobres, se convirtió en la antítesis de todo lo que predicó. No pasó mucho tiempo para que el idealismo que llevó a Funes a la presidencia se desmoronara. Casi de inmediato, el apoyo masivo se transformó en desilusión. Funes huyó hacia Nicaragua, prófugo de la justicia salvadoreña y marcado por el estigma de la corrupción. Sus campañas antes memorables se convirtieron en epitafios de un legado político hechos trizas. El doctor Fabio Castillo, histórico académico del FMLN, fue uno de los primeros en encender las alarmas. Apoyó a Funes por ser una persona de pueblo, pero a mitad de campaña se retiró denunciando irregularidades con dinero que aparecía de todas partes. Capitales oscuros comprando el poder antes de las elecciones. Conocí a Funes cuando solo tenía 2 pares de zapatos. Mi susto fue cuando vi que tenía 80 y pico de pares. El consumo excesivo de alcohol, la vida desordenada, el acceso repentino al poder y al dinero, todo esto transformó a Mauricio Funes. Su presidencia fue para muchos el mayor acto de traición al pueblo salvadoreño. Finalizada su presidencia, la Fiscalía General de la República acusó a Funes de haber desviado 351 millones de dólares de fondos públicos, un caso conocido como saqueo público, que desde luego involucró a su esposa, exfuncionarios y empresarios en una red de lavado de dinero. Se contra por este tipo penal, no obstante sí pasa al juicio por lavado de dinero. Es decir, cuando yo llegué a la presidencia, ya mi secretaria, ella ya tenía en su base de datos, ¿verdad? Así que cuando salieron los fondos solo le dio a imprimir y ya sobreseyeron de un delito. ¿De cuál delito la sobreseyeron? ¿Cómo se cumple con la resolución? Proceso a juicio. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Pero justicia. Testigos afirmaron que el dinero se sacaba de los bancos en bolsas jardineras, en cantidades obscenas, destinado a vehículos de lujo, propiedades, joyas, viajes en jet privado, fiestas y prebendas políticas. Montesquieu. Para que no se pueda abusar del poder, es preciso que, por la disposición de las cosas, el poder detenga al poder. La Fiscalía imputó a Funes más de una decena de delitos, incluyendo lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, por los cuales fue condenado en ausencia. Funes intentó presentarse como víctima de una persecución política, pero las pruebas eran abrumadoras. Mientras decía defender a los pobres, drenaba millones para financiar una vida de lujos. Estos viajes privados, según entendemos, cuestan entre 15,000 y 20,000 dólares. No los pagué yo. ¿Quién paga estos viajes? No tengo por qué decir quién pagó los viajes privados también. ¿Cuáles eran los viajes, si es posible saberlos? No tengo por qué decir, son viajes privados. El periodista que denunció la corrupción terminó hundido en la corrupción o peor aún. En el año 2016, Funes huyó a Nicaragua. Por redes sociales aseguraba que no huía, sino que realizaba consultorías profesionales, aunque ya había investigaciones en su contra. No huyo de la justicia. Cumplo compromisos profesionales en Nicaragua. La persecución política es evidente. El régimen de los Ortega le concedió asilo apenas un mes después de su huida, y en el año 2019 la ciudadanía nicaragüense blindándolo contra la extradición. Desde Nicaragua, Funes negaba todas las acusaciones, asegurando vivir del día a día, sin cuentas ni tarjeta, coyol quebrado y coyol comido. Agradecida por la protección y el cariño del pueblo nicaragüense,
Pero era claro que este no se fue con las manos vacías. La fuga no fue un acto de desesperación, sino una jugada calculada amparada por el poder político y la complicidad internacional. El dato clave es que la Interpol ya no puede actuar contra un fallecido. En El Salvador, todos los procesos judiciales quedan cerrados con el acta de defunción. ¿No es este acaso el mayor incentivo para simular una muerte? En sus últimos años, Funes se estableció en Nicaragua junto a su pareja Ada Michelle Guzmán y su hijo Diego. Vivía en el exclusivo reparto Las Colinas, custodiado por la policía nicaragüense, recibiendo un salario estatal. Más tarde, se separó de Guzmán y quedó solo. Su vida se resumía en entrevistas en línea, críticas obsesivas contra Nayib Bukele y días enteros sumidos en el ocio y la autocomplacencia. En enero del año 2025, Funes sufrió una caída en su casa, lesionándose la cadera y el brazo. Fotos virales lo mostraron apoyado en un bastón y con evidentes dificultades motrices. El 21 de enero, el Ministerio de Salud de Nicaragua anunció su muerte por una grave dolencia crónica, sin dar detalles. No hubo fotografías, ni velorio, ni testimonios independientes. Solo un comunicado oficial y la cremación inmediata del cuerpo. La reacción social fue inmediata. La mayoría no creyó en la muerte de Funes. El caso fue comparado de inmediato con el del expresidente Francisco Flores. Ambos murieron fuera del alcance de la justicia. Ambos fueron cremados rápidamente y en ambos casos la información fue controlada por círculos de poder. Un elemento especialmente sospechoso que horas después del anuncio de la muerte, la cuenta oficial de Twitter de Funes publicó un mensaje en primera persona pidiendo oraciones. Pido oraciones por mi alma y por mi familia. Gracias por todo, pueblo salvadoreño. La cuenta fue cerrada poco después. ¿Quién escribió ese mensaje? ¿Por qué la urgencia de eliminar la cuenta? ¿Fue programado o parte de una estrategia para sembrar confusión? La muerte de Mauricio Funes no solo sacudió a El Salvador, sino que generó un eco inmediato en la prensa internacional. Sin embargo, ese eco fue superficial. Medios como Infobae, BBC y agencias internacionales replicaron el comunicado oficial del Ministerio de Salud de Nicaragua, pero ninguno tuvo acceso a pruebas directas ni realizó una investigación independiente. Mario Benedetti. Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas. El régimen de Daniel Ortega, conocido por su hermetismo y control férreo de la información, fue el principal garante de la seguridad y el secreto alrededor de Funes. Ortega no solo le otorgó asilo y ciudadanía, sino que lo incorporó a la estructura del Estado nicaragüense, asegurándole un salario y protección policial. Esta relación de mutua conveniencia se mantuvo hasta el último día del expresidente salvadoreño en suelo nicaragüense, o al menos hasta el día en que se anunció su muerte. La versión oficial sobre la muerte de Funes está plagada de inconsistencias, vacíos y silencios sospechosos. Repasemos los hechos clave. Comunicado escueto y sin detalles médicos, el Ministerio de Salud de Nicaragua se limitó a informar que Funes murió por una grave dolencia crónica, sin especificar cuál ni aportar evidencia clínica. Ausencia total de imágenes. No existen fotografías del cuerpo, del funeral, de la cremación, ni del supuesto velorio. Ningún medio, ni siquiera oficialista, mostró pruebas visuales. Cremación inmediata. El cuerpo fue cremado en tiempo récord, imposibilitando cualquier verificación posterior. Este procedimiento, aunque legal, es inusual para figuras públicas de alto perfil y refuerza la sospecha de ocultamiento. Silencio de la familia y allegados. Ningún familiar cercano, ni su exesposa Wanda Piñato, ni su hijo Diego, emitieron declaraciones públicas, ni participaron en ceremonias fúnebres conocidas.
Mensaje póstumo en X. Horas después del anuncio de la muerte, la cuenta oficial de Funes publicó un mensaje en primera persona, pidiendo oraciones y despidiéndose del pueblo salvadoreño. La cuenta fue eliminada poco después. ¿Fue realmente Funes quien escribió ese mensaje? ¿O fue una maniobra para sembrar confusión? Falta de acceso a medios independientes. Ningún periodista, nacional o internacional, tuvo acceso al lugar de los hechos, al cuerpo o a los documentos médicos. Estas inconsistencias no son menores en un país con tradición de secretismo estatal y sobre todo manipulación política. Cada vacío informativo es un ladrillo más en el muro de la sospecha. La historia política salvadoreña parece condenada a repetirse. El caso de Francisco Flores, presidente entre el año de 1999 y 2004, es el espejo en el que se mira la muerte de Funes. Flores murió en el año 2016, oficialmente por un derrame, mientras enfrentaba procesos judiciales por corrupción. Al igual que Funes, su muerte fue anunciada por un comunicado sin pruebas visuales y fue cremado rápidamente. Francisco Flores muere mientras enfrentaba procesos judiciales, cremación inmediata y dudas en la sociedad. Hasta hoy, parte de la sociedad salvadoreña cree que Flores está vivo, viviendo bajo otra identidad. Karl Marx. La historia se repite dos veces. La primera como tragedia, la segunda como farsa. Ambos casos comparten elementos inquietantes. Procesos judiciales abiertos por corrupción y enriquecimiento ilícito. Muerte repentina en circunstancias opacas. Cremación inmediata y ausencia de pruebas visuales o testimoniales. Cierre automático de los casos judiciales tras la emisión del acta de defunción. Un clima social de incredulidad y especulación permanente. Estamos ante un modus operandi. ¿Es la muerte ficticia la vía de escape definitiva para presidentes acorralados por la justicia y protegidos por redes de poder? La falta de transparencia y la repetición de patrones históricos hacen que la versión oficial sea insatisfactoria para una sociedad acostumbrada a la impunidad y el engaño. La muerte de Funes, real o ficticia, tiene consecuencias directas y devastadoras para la justicia salvadoreña. Con el acta de defunción, todos los procesos judiciales quedan cerrados. Las víctimas de la corrupción y la sociedad en general pierden la oportunidad de ver justicia. Si la muerte fue simulada, Funes habría logrado la mayor escapatoria de la historia política salvadoreña, quedando impune y libre bajo otra identidad. El mensaje es devastador. El poder y el dinero pueden comprar la libertad, incluso más allá de la muerte. La sensación de impunidad y desconfianza en las instituciones se profundiza, alimentando la frustración y el escepticismo social. Cicerón. La justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ella se sostiene la sociedad. Además, la memoria colectiva queda marcada por la sospecha. La historia oficial será siempre puesta en duda y el legado de Funes, como el de Flores, quedará envuelto en un manto de misterio y desconfianza. Ante la ausencia de pruebas solo quedan las hipótesis. ¿Fue una muerte real y secretismo por costumbre? ¿Funes realmente murió en Nicaragua víctima de sus excesos y enfermedades y el régimen nicaragüense actuó con secretismo por costumbre y temor a represalias políticas? ¿O la muerte fue simulada y una fuga definitiva? Funes simuló su muerte con la complicidad de Ortega y círculos de poder para escapar definitivamente, borrar su pasado y vivir bajo otra identidad en otro país. ¿O simplemente fue una desesperación pactada? Funes fue desaparecido por conveniencia política, ya sea para silenciarlo o para proteger intereses mayores. O también puede ser una muerte real, pero con encubrimiento de detalles. Funes falleció, pero el régimen ocultó detalles comprometedores sobre la causa real de la muerte, posibles complicidades o incluso un final violento.
La falta de transparencia y la repetición de patrones históricos hacen que la versión oficial sea insatisfactoria para una sociedad acostumbrada a la impunidad y el engaño. Como sociedad, no podemos conformarnos con comunicados oficiales y versiones sin pruebas. La muerte de Mauricio Funes debe ser investigada a fondo, con acceso a documentos, testimonios y pruebas visuales. Es imprescindible que organismos internacionales, prensa independiente y la sociedad civil exijan transparencia y rendición de cuentas. Václav Havel. La verdad y el amor deben prevalecer sobre la mentira y el odio. No se trata solo de un hombre, sino de la credibilidad de las instituciones y de la justicia y de la historia. Si Funes está vivo, debe responder ante la ley. Si está muerto, que se presenten las pruebas. No más simulaciones y no más impunidad. El caso de Funes, como el de Francisco Flores, es una llamada de atención a la verdad, que no puede ser enterrada bajo cenizas ni ocultada tras comunicados vacíos. La justicia y la memoria histórica de El Salvador lo exige. La historia juzgará a Mauricio Funes, pero corresponde a los ciudadanos y a los periodistas exigir ese juicio que se basa en la verdad y en pruebas, no en rumores ni en versiones oficiales sin sustento. El silencio y el secretismo solo alimentan la desconfianza y la impunidad. Tú, que me ves, ¿qué opinas? ¿Crees que Funes realmente murió o eres de los que piensa que la historia se repite y los poderosos siempre encuentran la forma de escapar? Deja tu comentario, comparte tu opinión y no olvides que la verdad tarde o temprano siempre encuentra la forma de salir a la superficie. Como decía Sócrates, la verdad no está en los hombres, sino en la razón. Bendiciones, paz y bien, Dios con ustedes. ¿Te gusta nuestro contenido? ¿Quieres ayudarnos a seguir adelante? Conviértete en un Patreon. Da clic al enlace de la descripción en este video. Gracias. Toda ayuda económica es para seguir adelante con este contenido de Fe y Política. Fe y Política. Política y Fe, vista de otra manera.